Muy bien, bienvenidos a determinaciones, específicamente de los límites cuando tienden al infinito, ¿sí? Entonces, no está de más recordar las indeterminaciones, ¿sí? Tenemos las típicas indeterminaciones, ¿sí? Infinito sobre infinito, ¿sí? O al infinito lo multiplicamos por cero, eso también es una indeterminación. Y acá tenemos la indeterminación más común que ustedes han visto desde la básica, que es cero sobre cero. Esto es una indeterminación, ¿sí? Repetimos, infinito sobre infinito es una indeterminación. Multiplicar cero por infinito también es una indeterminación. Cero arriba y cero abajo también es una indeterminación. Cero elevado a la cero, infinito elevado a la cero, infinito menos infinito también es una indeterminación y uno elevado a la infinito también es otra indeterminación. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esta situación de las indeterminaciones. Pero vamos a enfocarnos más a lo que es límites cuando la x tiende al infinito. ¿Sí? Límites cuando la x tiende al infinito. Y vamos a enfocarnos en aquellos límites cuando la x tiende al infinito, cuando tenemos fracciones, ¿sí? Vamos a ver ejercicios con esta estructura, ¿sí? Vamos a ver ejercicios con esta estructura en forma de fracción, ¿sí? ¿Qué significa la p de x? Que es un polinomio que va a estar en el numerador, y q de x significa otro polinomio que va a estar en el denominador, ¿sí? Significa que vamos a ver ejercicios con esta estructura en forma de fracción. Y hay muchos procesos para resolver eh, límites cuando x tiende al infinito, cuando tenemos fracciones. Hay muchos procesos, pero el más fácil y el más práctico que hasta se puede resolver el ejercicio solo con verlo, pues es el que está aquí, este que está aquí anotado, ¿sí? Sí, es este que está aquí anotado. Entonces, voy a explicártelo para que tú lo puedas chequear, lo puedas observar. Te lo voy a explicar en esta parte, ¿sí? Tú lo puedes leer acá, lo puedes leer, pero yo te lo voy a explicar acá en esta parte. Tenemos nuestro lápiz, perfecto. ¿Sí? Más acá arribita. Te lo voy a explicar en esa parte. Muy bien. Hay muchas formas de resolver esto que tú ves acá. De estos ejemplos nosotros vamos a estar hablando, ¿sí? Límite de esta función, tú ves que aquí está en forma de fracción, límite de esta función cuando x tiende al infinito, ¿cierto? Hay muchas formas de resolverlo. La más práctica es la siguiente, ¿sí? Por ejemplo, siempre nos vamos a fijar en los primeros términos. Por ejemplo, aquí tenemos esta, esta fracción, ¿cierto? Siempre nos vamos a fijar en los primeros monomios o en los primeros términos. En esto nos vamos a fijar. ¿Por qué? Porque siempre se ordenan los polinomios de mayor exponente a menor exponente. Quiere decir que nos fijamos siempre en el mayor exponente, ¿sí? Nos fijamos siempre en el término de mayor exponente del numerador y nos fijamos en el término de mayor exponente del denominador. Es decir, siempre nos fijamos en los primeros términos y a los demás términos no le ponemos atención en estos casos, ¿sí? Muy bien. Ya que nos fijamos en los primeros términos, ¿sí? De los ejercicios, cuando hay fracciones, cuando x tiende al infinito, ¿sí? Nos fijamos ahora en lo que está de amarillo, nos fijamos en los exponentes, ¿sí? Entonces, recapitulación. Para resolver estos ejercicios nos fijamos en los primeros monomios o en los primeros términos, lo que estoy encerrando. Nos fijamos en los primeros números, por así decirlo, ¿sí? Y de ahí nos fijamos en los exponentes que tienen esos monomios. Nos fijamos en los exponentes que tienen esos monomios, ¿cierto? Muy bien, en eso nos vamos a fijar. Ya que vamos a trabajar con los exponentes. La primera situación que se suele reflejar es la siguiente. ¿Sí? La primera situación. Cuando digamos que el exponente del numerador lo vamos a representar con la letra n y el exponente del denominador lo vamos a representar con la letra m, así de esa forma, ¿sí? N para el exponente del numerador
y m para el exponente del denominador. La primera situación es la siguiente. Cuando el exponente del numerador es mayor al exponente del denominador, pues la respuesta va a ser infinito. La respuesta va a ser infinito. ¿Sí? La respuesta va a ser infinito. Así de fácil. Solo me fijo en los exponentes. Si el exponente del numerador es mayor al exponente del denominador, ojo que solo me fijo en los primeros, en nada más, entonces la respuesta va a ser infinito. ¿Sí? Si los números que acompañan a las X son positivos, como en este caso, mira, positivo y positivo, pues el infinito va a ser positivo, ¿sí? Si los números que acompañan a las X fuera, por ejemplo, aquí negativo, ahí, y el de acá también, el de acá positivo. Digamos, acá este número que acompaña a la X fuera negativo, y el número que está acá abajo que acompaña a la X es positivo, ¿sí? Entonces ahí fuera negativa negativo al infinito, ¿sí? Por la ley de signos, menos dividido para más, pues me da menos. Si todo está positivo, pues, sí, si todo está positivo, el infinito, pues me va a dar positivo, ¿sí? Si hay un número que acompaña a la X que sea negativo, ¿sí? Por ejemplo, el 5 que fuera negativo y el 2 que fuera positivo, pues entonces ahí me da un infinito negativo, ¿sí? Entonces, esa es la primera condición o la primera situación que estamos viendo. Cuando el exponente del numerador es mayor al exponente del denominador, que nos da como respuesta pues un infinito positivo, ¿cierto? La segunda situación es esta. Cuando el exponente del numerador, ¿sí? Cuando el exponente del numerador es igual al exponente del denominador. Cuando ocurre esta situación, la respuesta, ¿sí? Cuando ocurre esta situación que el exponente del numerador va a ser igual al exponente del denominador, cuando ocurre esta situación, la respuesta ¿cuál va a ser? Pues van a ser los números que acompañan a las X, ¿sí? Van a ser los números que acompañan a las X. Por ejemplo, si tengo límite cuando X tiende al infinito, ¿sí? De este ejemplo, tenemos 2x al cuadrado más, etcétera, se va extendiendo. Recuerda que siempre nos fijamos en los primeros y esto va a estar sobre, por ejemplo, 5x elevado al cuadrado más y se va extendiendo. Porque recuerda que siempre nosotros nos fijamos en los primeros términos, ¿sí? En los primeros monomios. En esto nos fijamos, los demás no. Muy bien, tenemos ahí esa situación, ¿sí? Entonces, te das cuenta que que el exponente del numerador es igual que el exponente del denominador. Son dos. Entonces, cuando ocurre esa situación, estamos viendo esta propiedad, ¿sí? Cuando ocurre esa situación que el exponente del numerador es igual al exponente del denominador, la respuesta van a ser los números que acompañan a las X. ¿Cuáles? Van a ser el 2 y el 5. Entonces, las respuestas van a ser 2 quintos y pare de contar. Esa va a ser la respuesta, ¿sí? Esa va a ser la respuesta, ¿sí? Cuando el exponente del numerador y el exponente del denominador son iguales, la respuesta va a ser los números que acompañan a las X, es decir, el 2 que está acá y el 5 que ya está acá. Esa va a ser la respuesta, ¿sí? Entonces, cuando tú hagas el deber, ¿qué tienes que hacer? Escribir una notita diciendo apliqué esta propiedad, que n es igual a m, apliqué esta propiedad, por lo tanto la respuesta va a ser 2 quintos en este caso, ¿sí? Puedes anotarle ahí para que el profesor sepa qué propiedad utilizaste, ¿sí? Para que el profesor sepa qué propiedad utilizaste. Entonces vamos a ver la tercera propiedad. La tercera propiedad, solo son tres, ¿sí? Cuando n es menor a m. Tenemos ahí esa propiedad, ¿sí? Cuando n, ¿sí? Vamos a borrar esta flechita acá. Tenemos la tercera propiedad. Cuando n es menor a m. Entonces la respuesta va a ser cero, ¿sí? Cuando n es menor a m, la respuesta va a ser igual a cero, ¿sí? Por ejemplo,
Recuerda, tenemos límite cuando x tiende al infinito. Ahí está. Tenemos, por ejemplo, se me ocurre 3x, ¿sí? Elevado, ejemplo, al cuadrado, más se va extendiendo. Recuerda que solo nos fijamos en los primeros términos. Por eso solo escribo esto. Lo demás ya no me interesa, ¿sí? Es como esto. Esto de aquí ya no me interesa, ¿sí? Esto de acá ya no me interesa. Solo me interesa lo primero, ¿sí? Muy bien. Y tenemos, por ejemplo, 4x elevado a la quinta, por ejemplo, más lo demás que ya no me interesa, ¿sí? Entonces, acá, ¿cuál sería la respuesta? Pues, ¿qué tienes que fijarte? Pues tienes que fijarte en los primeros números, ¿sí? En los primeros números tienes que fijarte. Perfecto. Ya que te fijas en los primeros números, tienes que poner atención a los exponentes. Acá tenemos el 2 y acá tenemos el 5, ¿verdad? Entonces, el exponente del numerador es 2 y el exponente del denominador es 5. Entonces, ¿qué decimos? Que 2 es menor que 5, ¿cierto? Porque el exponente 2 que está en el numerador es menor al exponente 5 que está en el denominador, ¿cierto? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que la respuesta va a ser cero, nada más. Y pare de contar, ¿sí? Entonces tú puedes escribir en el deber, profesor, yo apliqué esta propiedad que nos dice que cuando la exponente del numerador es menor al exponente del denominador, la respuesta es cero. Tú puedes escribir esa notita para que el profesor sepa qué propiedad utilizaste, ¿cierto? Entonces veamos algunos ejemplos que tenemos acá. Por ejemplo, tengo que resolver este ejercicio. Repito, hay muchas formas de resolver estos ejercicios, pero la forma más fácil y hasta que se puede hacer hasta mentalmente es la que les acabo de indicar. Muy bien, tenemos este ejercicio. Que habíamos dicho que me fijo en los primeros términos. En esto me fijo, ¿sí? Y lo demás, profesor, pues lo demás ya no me interesa. No le paro bola, ya no me interesa, ¿sí? Ya no me interesa, ¿verdad? Entonces voy a acordarme de las propiedades. Veamos qué propiedad puedo aplicar. ¿Sí? Tengo límite de esa función cuando x tiende al infinito. Muy bien. Yo me fijo en los primeros términos y veo los exponentes. Acá tengo el exponente 3 y acá, ¿qué exponente tengo, profesor? No hay nada. No. Recuerda que el uno suele omitirse. Acá está el exponente 1. Perfecto. ¿Qué propiedad se va a aplicar? Pues arriba tengo el exponente 3 y abajo tengo el exponente 1. ¿Qué digo? Que el exponente 3 que es el exponente del numerador, es mayor al exponente 1 que está en el denominador. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que la respuesta va a ser, ¿qué cosa? Infinito positivo, ¿sí? Porque además estos números que acompañan a la X son positivos. Entonces, la respuesta es infinito positivo. Y mira que coincide, ¿sí? Vemos acá este otro ejercicio, ¿sí? Lo mismo, nos fijamos en los primeros términos, en esto, ¿sí? En esto, y en lo demás no paramos bola, lo, lo olvidamos, lo demás olvidamos. De ahí nos fijamos y aplicamos las propiedades que acabamos de decir. Nos fijamos en los exponentes, en el exponente 3 y el exponente 1, ¿verdad? Entonces, el exponente 3 que está arriba y acá abajo está el exponente 1, ¿sí? Este es el 1. El exponente 1. Entonces, ¿qué digo? Que 3 es mayor que 1. ¿Y qué habíamos dicho? Que cuando el exponente del numerador es mayor al exponente del denominador, la respuesta es un infinito y ese infinito va a llevar el signo de los números que acompañan a la X. En este caso está un -5 y está un 2, ¿sí? Entonces aplicamos ley de los signos. Menos dividido para más, pues nos da menos. Recuerda, menos dividido para más nos da menos, ¿cierto? Entonces, la respuesta es un infinito negativo. Y mira que coincide, ¿sí? Y acá tenemos este otro resultado, bueno, este otro ejercicio, ¿sí? Nos fijamos en qué cosa. Siempre nos fijamos nosotros en los primeros números, en este y en este. Lo demás, profesor, lo demás no le paras bola, lo borras, ¿sí? Ahí está.
Entonces, vamos a aplicar la propiedad que nos decía lo siguiente. Tengo arriba el exponente 6, abajo el exponente 6. Entonces, ¿qué digo? El exponente del numerador, que es 6, es igual al exponente del denominador, que también es 6. Entonces, ¿cuál iba a ser la respuesta? La respuesta iba a ser los números que acompañan a la X. En este caso, ¿qué números acompañan a las X? El 3 y el 7. Entonces, la respuesta, ¿cuál es? 3 séptimos. Y mira que coincide. ¿Sí? Así de fácil. Hay muchos métodos, ¿sí? Pero este es el más fácil. Acá tenemos otro ejercicio, ¿sí? Otro ejercicio. ¿Qué habíamos dicho? Nos fijamos en los primeros términos. En los primeros términos nos fijamos y lo demás ya no nos importa. Esto ya no nos importa, ya no nos importa. Y ahora nos fijamos en los exponentes, en el exponente 2 y en el exponente 3, ¿verdad? Entonces, el exponente del numerador es 2 y el exponente del denominador es 3. ¿Y qué decimos? El exponente del numerador es menor al exponente del denominador. Por lo tanto, cuando teníamos esta situación, esta propiedad, ¿qué nos decía? Que la respuesta iba a ser 0, ¿sí? Y mira que coincide, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pausar, retroceder el video. Recuerda que es una clase grabada, puedes retroceder y ver nuevamente, ¿qué cosa? Estos tips, ¿sí? Estos 3 tips, 1, 2 y 3. Los puedes volver a ver y con eso ya podrías hacer tu deber, ¿sí? Es la forma más fácil. Nos vemos en el siguiente video tutorial.